Profe, de este empate, ¿por dónde pasa? ¿Te vas conforme con lo que ha hecho tu equipo? Más en el segundo tiempo, en donde de los 5 cambios, 4 fueron de manera ofensivo, digo bien, y claramente estaba el mensaje que querías ganar. Buenas noches. Sí, la verdad que queríamos ganar el partido. Creo que fue un partido parejo. Los dos tuvimos ocasiones para convertir, ¿verdad? Así como también nosotros tuvimos Olimpia también, ¿verdad? Y bueno, contento con el esfuerzo. Creo que por momentos manejamos bien la pelota, por momentos Olimpia. Tuvimos que por ahí retroceder un poquito más, especialmente al comienzo del segundo tiempo, donde por ahí sentimos ese desgaste del primer tiempo, lo de Néstor, ¿verdad? Lo de Beto, Salcedo mismo, ¿verdad? Y bueno, y tratamos de meter, como decía, ¿verdad? Gente ofensiva para tratar de atajarle un poco más a Olimpia y también tener ahí dos puntas para poder encontrar el espacio, ¿verdad? Que creo que por ahí decidimos mal en alguna jugada donde tuvimos espacio para lastimar también nosotros. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Con su línea habitual, jugando su equipo, jugando bien, por momentos, por sobre todo en el segundo tiempo, controlando el partido, pero en ciertos pasajes lo he visto cansado a su equipo. ¿Usted también lo notó así? Y por otro lado, ¿cómo vivió esta semana por el tema de que muchos lo quieren para dirigir a Cerro Porteño? Bueno, yo creo que se sintió ese cansancio, ¿verdad? En jugar la Olimpia uno sabe que tiene que dar más del 100, ¿verdad? Para poder emparejar, para poder tener por momentos la posesión de la pelota. Creo que se hizo un gran esfuerzo y sí sentimos eso, ¿verdad? Vimos, por eso tratamos de refrescar, tratamos de cambiar de formación ahí, tener un poquito más de fuerza arriba también para... Sabíamos que íbamos a encontrar el espacio porque Olimpia tenía que salir a ganar y bueno, lastimosamente, como te digo, creo que nosotros también tuvimos y ellos también tuvieron ocasiones, ¿verdad? Y lo segundo, bueno, como dije anteriormente, ¿verdad? Contento porque cuando se acuerdan de uno quiere decir que uno está haciendo bien el trabajo en esta profesión que no es fácil, ¿verdad? Entonces por ahí no quise hablar mucho en la semana porque no, como había hablado con el presi, no se habían contactado conmigo y bueno, yo estoy muy enfocado y no quería sacar el enfoque de lo que era el partido contra Olimpia y tocar el tema de Cerro, ¿verdad? Entonces estamos muy comprometidos acá, como le dije a los jugadores, no soy de abandonar el sueño y el barco, el proceso que muchas veces nosotros los técnicos pedimos, entonces estoy muy agradecido con el club, tenemos objetivos que cumplir juntos y bueno, vamos a seguir con eso. José, buenas noches para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Siguiendo con este punto, justamente, hipotéticamente pasa este fin de semana, contactan contigo, de todos modos podemos cerrar esa posibilidad, o sea, no te mueves de Trinidense por lo menos hasta fin de año, eso está claro como para cortar con cualquier rumor, te pregunto directamente. Sí, así mismo, es lo que le dije hoy en la charla a los jugadores, ¿verdad? Porque por ahí ellos también estaban dudando y la verdad que no considero ético dejarle a los muchachos, ¿verdad? Así como le dije en la charla, en momentos ellos también me levantaron el año pasado cuando por ahí no tenía tanta fuerza o no se daban los resultados, ellos estuvieron ahí conmigo y no sería bueno dejarle también a ellos, ya que le considero como mi familia, a los jugadores que hace años están trabajando conmigo y bueno, tenemos sueños por cumplir y vamos a encaminar a dejarlo más alto a Trinidense. Profe, aquí Néstor Beltrán para la gran jugada, Rocampaña Nutí. Lo que fue entonces la semana, ya dijiste, ya redondeas lo de Cerro. De ahora en más que viene para Trinidense, ¿a qué aspirás? ¿El acumulativo, un lugar por Copa Libertadores o asegurar ir por lo más sencillo que es la Sudamericana en este caso? No, siempre apuntamos a lo más alto, ¿verdad? Nos preparamos para ganar, nos preparamos para pelear, todo lo que podamos pelear, ¿verdad? Hoy creo que hicimos un gran esfuerzo, queríamos ganar. Y bueno, ahora recuperarnos, mañana entrenamos a las 9 de la mañana, posiblemente juguemos el viernes contra Guaraní, entonces enfocarnos, sabemos que va a ser un partido intenso nuevamente como lo viene haciendo Guaraní, y bueno, tratar de descontar eso y ir partido tras partido, ¿verdad? Ver dónde podemos llegar, pero la verdad que no nos ponemos techo, vamos a esforzarnos cada partido, vamos a tratar de ganar cada partido y bueno, después Dios va a decir dónde llegamos. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, profe? Buenas noches para el 1 de marzo. Ya dijiste que le sentiste al jugador cansado hoy. ¿En aspectos a mejorar, ya que el próximo partido se juega con el puntero del campeonato? No, yo creo que por el partido en sí, ¿verdad? Como dije hace rato, el desgaste que hicieron Olimpia
hizo el gol al comenzar casi el partido, entonces nosotros tuvimos que salir a proponer más, a tratar de jugar más, a ser más intenso, y es normal que sientan ese desgaste, ¿verdad? Entonces ahora a recuperarle, tratar de prepararnos bien en la semana. Jugamos de local, donde nos está costando por ahí sacar mejores resultados ahí, por más que ya habíamos ganado con Ameliano, y tratar de volver a hacernos fuerte ahí y descontar puntos con Guaraní, ¿verdad? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Blas Velázquez para Vibra Positiva. En cuanto a lo que fue el partido en el día de hoy, se vio un excelente primer tiempo, tanto de parte de ustedes como también de Olimpia. En el segundo bajó bastante después de los diversos cambios. ¿A qué se debieron esos cambios? Escuché que hay un poquitito de tema físico también, del que el equipo está un poco cansado. Y como segundo, sí le parece que con este empate de a poquito ya van más o menos relegando lo que es la pelea por el campeonato. Yo creo que el desgaste fue para ambos equipos, ¿verdad? En el primer tiempo se vio un lindo partido, ¿verdad? Olimpia con la jerarquía, con los jugadores que tiene, ¿verdad? Nosotros también tratamos de imponernos, creo que por el momento lo hicimos. Y también el clima, ¿verdad? Hacía mucho calor, ¿verdad? Donde por ahí los jugadores también sienten eso. Y lo segundo, no, falta mucho, ¿verdad? Hay que ver cómo van sumando los equipos. El torneo, a medida que va terminando, se va a volver más duro, ¿verdad? Porque se está peleando arriba, la parte de abajo también, ¿verdad? Que General hoy volvió a ganar, ¿verdad? Entonces yo creo que el torneo todavía no está definido, ¿verdad? Empatar contra un grande, queríamos ganar, pero tampoco un mal resultado, ¿verdad? Olimpia, por más que venga golpeado, no esté haciendo una buena campaña, no deja de ser un grande y tener jugadores de mucha jerarquía, ¿verdad? Y entonces también tienen que cruzarse entre ellos, ¿verdad? Guaraní tiene que llegar a la cancha General, que es una cancha complicada. Entonces hay mucho camino todavía, ¿verdad? No vamos a bajar los brazos, vamos a tratar de descontar, que va a ser un partido muy importante ante Guaraní el viernes, y bueno, y después, como te dije, a ver dónde Dios quiere que lleguemos. Damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos.